Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Una diabla frente a su curul. A Carlos Jongitud Barrios se le apareció el demonio en 1989. Tenía forma de mujer. El profesor y licenciado ocupaba su curul en la Cámara de Senadores cuando varios maestros democráticos se colaron al recinto. El líder vitalicio del Magisterio Nacional, agarrado a un Rolex de oro queriendo que la tierra se lo tragara, montó en pánico. Con esos docentes iba Marta de Jesús López Aguilar. Ella era la diabla. Una fotografía suya se publicó en La Jornada al día siguiente. En la imagen ella aparece con un cartel de protesta en la mano. Lo recuerda muy bien. Este señor se quitaba y se ponía los lentes. Sudaba, cuenta ella. Se veía muy débil y nervioso. Se me hizo que se desmoronaba. Daba lástima verlo. Me dije, ¿a poco ese hombre es el dueño de la educación en este país? A mí eso me dio muchas fuerzas para ponerme atrás de él y demostrarle que no le teníamos miedo. Con otros rostros ya antes se le había aparecido el demonio al cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE. Así le pasó en mayo de 1984, cuando el profesor Jesús Vázquez, con 30 años de servicio, rompió el cheque que el desconcertado gobernador de San Luis Potosí le entregó, e indignado le gritó, «No soy limosnero». Pero el desplante de la profesora que no le temía era distinto. No era un exabrupto. Ni en el Senado podía estar tranquilo. El potosino lo sabía. Ya de por sí su alma no estaba muy serena esos días, por culpa de miles de maestros de todo el país que suspendieron labores y lo acusaron de ser el enemigo público número 1 de la educación. Marta López era entonces profesora de quinto y sexto grados de primaria en una escuela de San Miguel Teotongo, en la Ciudad de México. Tenía apenas 26 años. Nacida en Veracruz, huérfana desde temprana edad, sobrevivió laborando como trabajadora doméstica, al tiempo que estudiaba en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros entre 1980 y 1984, para luego cursar 2 posgrados. Siempre sensible a la injusticia, la conciencia le nació un día de 1985, en el que desde Oaxaca llegó al Distrito Federal una marcha caravana. La encabezaban maestras triquis, descalzas, con sus hijos pequeños y sus mochilas a cuestas. Al verlas en el zócalo se le llenaron los ojos de lágrimas. Se le hizo un nudo en la garganta. Desde ese momento su vida ya no fue la misma, como tampoco lo fue a partir de las jornadas en las que, con la metrópoli llena de árboles de jacaranda en flor, participó en la primera línea de fuego de la primavera magisterial. Marta no tendría que esperar mucho para vivir en carne propia lo que sus ojos habían visto anticipadamente el día en que incursionó en el Senado. El inmenso poder de Carlos Jongitud se derrumbó estrepitosamente. La protesta de cerca de 750,000 mentores puso fin a 17 años de reinado político sindical. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Letras Militantes y pues hoy estamos tomando un texto que se titula La Primavera Magisterial, que es obra de Luis Hernández Navarro. Luis Hernández Navarro, un conocido periodista, de hecho él es el coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada, un hombre que pues, tiene una gran trayectoria dentro del magisterio. Él fue de los fundadores de la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y además ha sido partícipe de infinidad de movimientos sociales. Ha destacado mucho sobre todo su actividad apoyando la lucha de los hermanos zapatistas del EZLN y del Congreso Nacional Indígena. En fin, es una persona muy comprometida con la lucha social y pues hace este escrito sobre esta gran revuelta que encabezó lo que sería la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación frente al cacicazgo de Carlos Jongitud. Este librito, bueno, pues está también ilustrado, trae algunas imágenes pues bastante interesantes, bastante bien hechas, bastante explícitas de la lucha de la CENTE, y es una edición muy barata llamada Vientos del Pueblo.
que se debe a la dirección actual de Paco Ignacio Taibo II en el Fondo de Cultura Económica. Son ediciones que cuestan 12 pesos, se pueden encontrar en las librerías del Fondo de Cultura Económica, en ferias de libros, están muy baratos y muy recomendables. Son textos muy cortitos pero muy concisos sobre pues, parte de la historia de los movimientos sociales en nuestro país, de movimientos sociales o de activistas sociales en otros países, en otros tiempos, o pues extractos de novelas o recopilaciones de cuentos muy interesantes a un precio muy accesible y en una edición muy cómoda de llevar. Y bueno, pues hoy asumimos la lectura de este texto recordando esta lucha magisterial que ha estado vigente por muchos años, en donde los maestros democráticos de la CENTE han tomado las calles, han tomado el micrófono, han hecho escuchar su voz, se han manifestado, pues, gobierno tras gobierno tras gobierno, porque la demanda de ellos como trabajadores y particularmente como trabajadores de la educación es probablemente de las más destacadas en la historia reciente de nuestro país, por lo menos en el último cuarto del siglo XX y en estos primeros años del siglo XXI, aunque bueno, la lucha magisterial es pues una lucha con muchos antecedentes muy importantes, se remontan incluso a el porfiriato y a las primeras huelgas magisteriales, la de 1919, 1927, 1928, en donde se fueron creando diferentes organizaciones democráticas de maestros, la Confederación Mexicana de Maestros, en los años 30 la Liga de Trabajadores de la Enseñanza, el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la República Mexicana, y bueno, esto pues lógicamente generaba un desasosiego en el Estado mexicano, en los gobiernos, que pues más allá de la brutal represión que en su momento han ejercido en contra de cualquier manifestación, pero sobre todo la lucha de los maestros, bueno, pues empezaron a crear contrapesos a esta organización de trabajadores y en 1943, lógicamente con el apoyo de la Secretaría de Educación Pública, se funda el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde confluyen tanto las organizaciones democráticas como estos mencionados contrapesos hechos por el gobierno dentro del gremio magisterial. Y bueno, pues a lo largo del siglo XX, la primera mitad y la segunda mitad del siglo XX, a pesar de que se buscaba controlar a los trabajadores del magisterio, pues siempre hubo estas grandes revueltas, estas grandes movilizaciones, sobre todo con maestros insignes de este movimiento, como uno que se menciona aquí más adelante en el texto, el maestro Otón Salazar, que fue líder del movimiento magisterial en los 60s y que fue también reprimido. El maestro Otón Salazar fue egresado de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, como lo fue en su momento también estos grandes maestros de la enseñanza, de la educación, pero también de la lucha armada clandestina, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, maestros también y egresados también de la Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Por eso destaca mucho también el que Ayotzinapa se haya convertido en un símbolo de lucha en contra de la represión a partir de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas y que seguimos apoyando y seguimos exigiendo su aparición con vida. Bueno, regresemos a este texto, La Primavera Magisterial, de Luis Hernández Navarro, quien también es cercano, amigo y pues muy solidario ha sido también con el Sindicato Mexicano de Electricistas y su lucha de resistencia. El faro luminoso. Carlos Jongitud fue un líder sindical tan poderoso como temido. En el cenit de su poder, sus correligionarios lo ensalzaron como el símbolo de la lucha magisterial que supo interpretar fielmente el pensamiento y las aspiraciones del gremio. Echando mano de metáforas marinas, lo describieron como el faro luminoso, que en medio de las tormentas que se ciernen sobre el sindicato, señala el camino que conduce a puerto seguro. Señor de la horca y cuchillo, Jongitud se hizo del control del CENTE en 1972, formalmente desde 1974, al frente de un grupo de golpeadores. Sin el menor empacho, echó mano de ellos cuantas veces le fue necesario para conservar el poder. Durante su cacicazgo, más de 150 profesores disidentes fueron asesinados por sus huestes o por pistoleros contratados a sueldo. Misael Núñez Acosta y Pedro Palma formaron parte de esa trágica lista.
Aunque sus retrógradas y autoritarias prácticas gremiales fueron ventiladas una y otra vez en la prensa nacional y denunciadas por sus víctimas, el potosino nunca reconoció públicamente su naturaleza. El 11 de enero de 1982 fue entrevistado por reporteros de Últimas Noticias, quienes le preguntaron sobre la existencia de líderes charros en el CENTE, y cita: "Nosotros", respondió con el mayor cinismo, "no tenemos en el seno de nuestra organización ningún líder que tenga esas características. Yo no sabría definirle lo que es un líder charro porque no los hemos tenido, no los conocemos". A pesar de ello, a lo largo de más de una década y media, fue innecesario saber el nombre del dirigente nacional del CENTE en turno, ni el de su antecesor. Para la clase política, para la prensa nacional, para los maestros de base, bastaba con recordar el nombre de quien mandaba: Carlos Jongitud Barrios, Pancho Villa, para sus cuates. Desde el 22 de septiembre de 1972, él fue el hombre fuerte del gremio. Líder vitalicio, guía moral, asesor permanente, son solo algunos de los títulos nobiliarios que le asignaron. Santificado en vida, sus huestes establecieron una medalla al mérito sindical bautizada con su nombre. Maestro por la Normal Rural de Osulama y abogado por la UNAM, le gustaba que sus subordinados se refirieran a él como profesor y licenciado. Nacido en Coxcatlán, San Luis Potosí, en 1922, fue gobernador de su estado entre 1979 y 1985. Aquí vale la pena señalar que ese ha sido como que el gran premio que otorgaban los gobiernos en turno a los líderes sindicales que lograban cooptar. Se les daban estos cargos de gobierno. En este caso, en el caso de Jongitud, pues fue como gobernador del estado de San Luis, de su estado de origen, pero sabemos pues simplemente lo que ocurrió en el Sindicato Mexicano de Electricistas en la década de los 40 y terminando en los 50 con Juan José Rivera Rojas, que también fue senador y diputado por el partido en el poder, y que así infinidad de líderes sindicales han pasado por algunos de estos puestos: La Güera Rodríguez, Pérez Ríos también del SUTERM, en fin, todos estos personajes han tenido ese premio por alinearse a los mandatos, a la línea general del gobierno en turno. Entonces, bueno, Jongitud Barrios no fue la excepción. Fue también secretario de organización del PRI, senador con licencia, director general del ISSSTE y presidente del Congreso del Trabajo. No es de extrañar que muchos de estos sindicatos lo que hacían era afiliar en masa a su gente, lo ponían incluso en los estatutos. Hasta hace poco, en el estatuto del SUTERM, se establecía que tenía que haber una afiliación al Partido Revolucionario Institucional, que era el partido en el gobierno, que bueno, quedó flotando durante los 2 sexenios, la docena trágica de gobierno del PAN con Fox y Calderón, pero bueno, era también moneda común. Incluso en nuestro propio estatuto en la época de Rivera Rojas también se hizo esa cuestión. Afortunadamente eso se ha corregido y hoy prevalece la libertad para elegir por quién votar o a qué partido afiliarse desde nuestro sindicato. Aunque claro, hay preferencias que son muy marcadas, hay pues corrimientos hacia o posicionamientos hacia una u otra postura de partidos políticos, siempre que estén de acuerdo con lo que mandata también nuestro propio estatuto. Al momento de caer en desgracia, en 1989, era senador en la 54ª legislatura. Jongitud comenzó su carrera cargando los portafolios de sus superiores y golpeando a los maestros otonistas. Mencionábamos a Otón Salazar, al maestro Otón Salazar, que en los 60 dirigió esta corriente democratizadora dentro del gremio, dentro del sindicato de maestros. A los maestros otonistas en 1960, hasta llegar a ser presidente de la Comisión de Fiscalización y Vigilancia en el CENTE, desde que le clavó un puñal en la espalda a Jesús Sánchez Vite, quien fuera durante muchos años su protector y jefe. Hombre fuerte de San Luis Potosí que, en la tradición de personajes como Saturnino Cedillo y Gonzalo N. Santos, anheló para sí infructuosamente la Secretaría de Educación Pública, la SEP. Político pantanero, prisaurio aventajado en las malas mañas de la política corporativa, forjó el instrumento de su poder, vanguardia revolucionaria. Formalmente una corriente político-sindical, pero en los hechos mucho más que eso. Según Alberto Aguilar Flores, coronel gremial derrotado por la insurrección del magisterio oaxaqueño en 1980, cursi entre los cursis,
Vanguardia revolucionaria es un sentimiento emocionado de perfección que nace con el verdadero maestro, que se realiza permanentemente y nos hace ser mejores maestros. Desde que Jongitud tuvo que dejar la dirigencia formal del sindicato porque la legislación burocrática lo obligaba a hacerlo, sus sucesores fueron incondicionales suyos con poca fuerza política, sindicalistas de caravana, personajes alejados de las cúpulas de la burocracia política, cuyo trato fue derecho patrimonial del guía moral. Los aspirantes fuertes a conducir la gremial con bases de poder real fueron empujados por él a competir y a hacerse trizas entre sí. Siempre se quedaron en el camino, relegados a posiciones subalternas. Con una baraja con las cartas marcadas a su disposición, fue el árbitro de las querellas menores entre sus secuaces. Siempre tuvo la última palabra dentro del sindicato, hasta que la dejó de tener. No permitió injerencias extrañas en su sindicato. Cuando los gobernadores de los estados pretendieron imponerle o apoyar a dirigentes seccionales afines a sus intereses, respondió con igual energía y beligerancia que cuando los maestros democráticos trataron de elegir a los suyos. Desconoció congresos seccionales cuando no triunfaron sus candidatos. Compró delegados, amenazó, maniobró, golpeó e impuso comisiones ejecutivas a modo. Si algún dirigente del sindicato se asociaba estrechamente con un político de peso, pero sin su consentimiento, lo purgaba sin miramiento alguno. Nunca apoyó por debajo del agua a otros partidos. Su fe priista no tuvo quebrantos. Así lo demostró campaña electoral tras campaña electoral. Lo mismo organizando actos en masa, donde los maestros acarreaban a sus alumnos para homenajear a los candidatos del tricolor, que organizando fraudes electorales patrióticos para evitar el triunfo de opositores. Esto del fraude patriótico es muy curioso cómo siempre se manejó pues a conveniencia del discurso en boga. Algunas veces fue para evitar que llegara la amenaza comunista al gobierno y entonces había que hacer un fraude patriótico para que el nacionalismo se impusiera. Y en otras ocasiones, cuando se hablaba pues más desde un tono de izquierda, había que hacer fraudes patrióticos para evitar que el imperialismo se apropiara de nuestro país. Ese fue el discurso que durante muchas décadas se manejó desde este partido tricolor, desde el PRI, que tenía la lógica de que el que no está conmigo está en contra mía y pues el que está en contra mía lo desaparezco. Y bueno, su capacidad de acarreo era tal que podía llenar el Estadio Azteca. A cambio, sus dirigentes ocuparon puestos de elección popular y cargos públicos para resolver que en el sindicato hubieran demasiados gallos para tan poco gallinero. Carlos Jongitud exigía sometimiento absoluto. Sus subordinados lo sabían. Una mañana, Alberto Miranda Castro, secretario general del sindicato entre 1983 y 1986, llegó a las oficinas del líder vitalicio en las calles de Mier y Pesado. Después de saludarlo, el maestro le dijo: «Compadre, qué bonita chamarra traes». Miranda Castro se la quitó y la ofreció a su líder. Jongitud la rechazó. «Quédesela», le dijo. Al salir del encuentro, Miranda pidió que le localizaran al capitán del avión sindical. Cuando el piloto llegó a verlo, le ordenó que volara a Nueva York de inmediato para comprarle una chamarra de piel igual a la que él llevaba puesta. Al día siguiente, en la tarde, el secretario general llegó a la oficina de Jongitud con ella para obsequiársela. Ese era el tamaño del sometimiento y de la lambisconería de los cercanos a este personaje nefasto del gremio magisterial, Jongitud, Carlos Jongitud Barrios. La piedra en el zapato. Marta López, la diabla que perturbó el sosiego del senador en su curul y anticipó su caída, pertenecía a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE. Marta y otros 750,000 maestros más habían suspendido clases a partir del 17 de abril de 1989, tomando las calles e instalando un plantón en la Ciudad de México. Exigían aumento de salarios y democracia sindical. El sueldo de un profesor de primaria era de aproximadamente 1.3 salarios mínimos y Carlos Jongitud Barrios regenteaba el sindicato desde hacía una eternidad. El nacimiento de la coordinadora se remontaba 10 años atrás. Sin patrocinio de partidos o grupos políticos, auspiciada por vigorosos movimientos regionales de maestros de base en Chiapas, Tabasco, la montaña de Guerrero y La Laguna,
Realizó su encuentro fundacional los días 17 y 18 de diciembre de 1979 en el epicentro de la inconformidad docente, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Demandó aumento salarial del 30%, rezonificación por vida cara y democracia sindical. Su creación permitió que esas luchas locales rompieran su aislamiento, que la protesta se extendiera a otros estados y se proyectara a nivel nacional. Aunque el sospechosismo gubernamental veía detrás de esta oleada de inconformidad a políticos resentidos que no daban su nombre, en los hechos fue provocada por algo mucho más sencillo: las necesidades no satisfechas de representación gremial de un magisterio informado, escolarizado y politizado, enjaulado en un aparato sindical esclerosado y vertical. El descontento surgió de la contradicción entre el discurso gubernamental, que presentaba a la profesión como un apostolado, y una práctica en la que se le daba el trato de trabajador precarizado. El ponte la camiseta, es por los niños, es por el futuro del país, entonces acepta todas las condiciones. Se les olvida que sobre todo los trabajadores al servicio de la nación son quienes deben tener las mejores condiciones salariales. La constitución de la CENTE fue el termómetro que midió un cambio de conciencia significativo en amplios sectores docentes. En su formación fueron muy activos egresados de las normales rurales y gran cantidad de maestros bilingües de origen indígena. También trabajadores de la educación que laboraban en las orilladas de las grandes urbes, en zonas con fuertes cacicazgos y en regiones atravesadas por luchas campesinas. Desde un primer momento el movimiento constituyó formas de organización distintas a las del sindicalismo tradicional. No hizo depender su poder real de la legalidad estatutaria, sino de su capacidad de movilización. Creó comités de lucha, consejos centrales, comisiones coordinadoras y brigadas como organismos políticos sindicales de representación directa. La movilización y la participación de los maestros fue obra de ellos mismos, expresión de su voluntad de hacerse cargo de su propia lucha, sin intermediarios y sin depositar su futuro en lúcidas vanguardias. La coordinadora nació como una convergencia de contingentes que mantienen su autonomía táctica regional. Eslabonan acciones nacionales con base en puntos de acuerdo, potenciando la relación de luchas desde abajo. Sus dirigentes se renuevan regularmente y quienes ocupan puestos de representación sindical regresan a sus salones de clase a trabajar. Se definió a sí misma como una fuerza democrática e independiente que luchaba dentro del CENTE, claramente diferenciada de vanguardia revolucionaria y los partidos políticos, una fuerza formada por maestros de base. Cuando surgió en 1979, gobernaba el país José López Portillo. La propaganda oficial anunciaba que México nadaba en petróleo y se debía preparar para administrar abundancia. Pero los salarios de los trabajadores de la educación eran raquíticos y la inflación en los estados donde se explotaba el oro negro los hacía aún más precarios. País petrolero, maestros sin dinero, corearon los mentores en sus protestas. La docencia había perdido mucho del lustre del que había disfrutado durante el cardenismo, pero era aún una actividad valorada socialmente. Los profesores de primaria en zonas rurales seguían siendo intelectuales orgánicos campesinos, o en algunos casos sus caciques. Una parte de los docentes urbanos había adquirido doble plaza, con lo que sus ingresos se habían estabilizado. En muy distintos niveles, la burocracia política tenía en ellos un semillero de cuadros. Y bueno, vamos a continuar después de la pausa musical con este interesantísimo texto de Luis Hernández Navarro, La Primavera Magisterial, que marca la caída en 1989 de Carlos Jongitud Barrios. Aunque bueno, conocemos cómo continúa después la historia de esta lucha de los maestros y cómo se ha mantenido vigente durante el fin del siglo XX y el principio del siglo XXI. Vámonos pues a la pausa musical con Carlos Villanueva y regresando retomamos este texto en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes.
Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de vuelta en Letras Militantes con La Primavera Magisterial de Luis Hernández Navarro, una edición de Vientos del Pueblo del Fondo de Cultura Económica, ediciones muy bonitas, ilustradas muchas de ellas, que han sido pues idea de Paco Ignacio Taibo II para acercar la literatura de diferentes géneros, de diferentes rubros, de diferentes épocas y países, acercar la literatura a la gente, ¿no? Y de que dejara de ser el Fondo de Cultura Económica estas librerías elitistas, snobs, en donde solamente gente intelectual, estudiantes universitarios, etcétera, tenían acceso a los libros. Estas ediciones ampliamente recomendables, pues también tienen un sesgo político que tiene que ver con esta idea de la izquierda que de todo el gabinete de la actual presidencia, pues Paco Ignacio Taibo es quien pudiera tener más definida esta mentalidad de izquierda. Bien, hablábamos de este texto de La Primavera Magisterial que marca la caída de Carlos Jongitud Barrios, el cacique, líder enquistado en el CENTE, político fiel al priismo y a la línea presidencial, siempre besando la mano del presidente en turno. Y bueno, cabe destacar que esto lo leemos aquí en Letras Militantes en el marco de que en días pasados, muy recientemente, se realizó la elección en varias secciones, en 4 secciones del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, una de ellas la sección 9ª, aquí en el Distrito Federal, en donde pues trató de contender pues una planilla de la CENTE, de la Coordinadora Nacional. Sin embargo, pues les fue negado el registro, hubo una muy baja participación de los maestros en la votación, hubo pues lugares en donde no se montaron las urnas, en fin, casillas que fueron canceladas, y pues se han reportado muchas irregularidades en esta votación. Y hay que destacar que esta votación es en el marco, a su vez, de las reformas que se dieron el 1 de mayo del 2019, en esta nueva administración del gobierno de nuestro país, a cargo de la Secretaría del Trabajo de Luisa María Alcalde, quien hoy es la nueva Secretaría de Gobernación, ya para más señas. Entonces, bueno, estas reformas a los estatutos, a los procesos electorales de los sindicatos, nosotros sabemos, pues con el caso del ESMEN no hubo que hacer gran modificación, salvo en un par de cosas como por ejemplo la comisión electoral, pero en otros sindicatos pues sí ha sido un cambio radical. En el caso del CENTE, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pues sí tuvieron que empezar a hacer estas votaciones de manera libre, secreta y directa de los propios maestros para elegir a sus dirigentes sindicales. Pero bueno, finalmente pues el dinosaurio priista se niega a morir y se han reportado todas estas irregularidades que ya están en revisión y que veremos en próximos días qué ocurre con estas elecciones dentro del sindicato de maestros y la posición que toma la coordinadora frente a esta elección amañada por parte del CENTE. Bueno, mientras tanto, recobremos esta lectura, La Primavera Magisterial de Luis Hernández Navarro. Muchos de estos trabajadores de la educación enseñaban en condiciones muy difíciles a hijos de familias divididas por la migración, quienes solo esperaban llegar a jóvenes para irse al otro lado de la frontera. A niños que se presentaban en el aula la mitad del año, porque el resto del tiempo debían ayudar a sus padres en los campos de trabajo de otros estados o dedicarse a las labores agrícolas. A muchachos que llegaban a las aulas con el estómago invariablemente vacío. Se acababa de aprobar una reforma política que legalizó al Partido Comunista, estamos hablando de 1979. Los maestros pertenecientes a grupos más radicales temían, no sin razón, que esta institucionalización implicara que la lucha social se rigiera por criterios parlamentarios, dando a este partido y a sus aliados el monopolio de la interlocución oficial de la lucha reivindicativa. Y bueno, este ha sido el
la discusión fundamental entre la izquierda sobre si participar o no participar en procesos electorales, si constituir o no constituir un partido político. El problema, creemos, aunque tendríamos que hacer un análisis mucho más a profundidad, es cómo se constituyen estas instituciones. Cuando se constituyen efectivamente en el marco establecido por el propio Estado, el marco legal establecido por el Estado, pues lógicamente se ven serias limitaciones en los alcances que puede tener este partido político. Sin embargo, hay experiencias a nivel internacional de partidos políticos que, si bien siguen todo el marco legal del país en donde tienen que registrarse, finalmente son fieles a la formación político-ideológica de los grupos que dan origen al partido y respetan pues este transitar, no convirtiéndose ellos en los únicos portavoces de la lucha de la izquierda, sino convirtiéndose en el vehículo para que pues la verdadera lucha, la lucha desde abajo, los organizadores, los activistas sociales, sean quienes lleguen a los puestos de poder y estén en la posibilidad de cumplir con el mandato de las bases que los pusieron ahí. Es un gran debate, es el que incluso en su momento nos alejó de los compañeros del Ejército Zapatista cuando el ESME decidió apoyar, pues no de manera institucional, pero sí posicionar la mayoría de sus agremiados, posicionarse a favor de Andrés Manuel López Obrador en el 2006. Y esto, pues lógico, llevó a un distanciamiento, a un roce incluso, con los compañeros del Ejército Zapatista, particularmente con el subcomandante Marcos. Bueno, hemos ido enmendando esos problemas a lo largo de los años, sin embargo, sabemos que el tema electoral sigue causando mucho escozor entre las filas de los trabajadores. ¿Por qué no pensar que pueda darse la oportunidad a los trabajadores de organizarse como partido político si así lo desean? Hace poco leíamos el comentario de un compañero de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores de la República Mexicana, el compañero Toño Ahumada, de allá de Michoacán, que decía, pues pobrecitos de Morena, ¿no? O sea, los trabajadores sindicalizados, pues tenemos que elegir a nuestros dirigentes mediante voto libre, secreto y directo, tenemos que ser muy claros en esos procesos electorales. Sin embargo, el propio partido de Morena solamente puede elegir desde las cúpulas a sus dirigentes, a sus candidatos, a través de una encuesta y no a través del voto libre, secreto y directo. Entonces, bueno, es algo que se debe pensar. ¿Los trabajadores podemos participar en una lucha electoral? Algunos creemos que sí. Bien, continuamos con la lectura del texto de Luis Hernández Navarro. Se acababa de aprobar la reforma política que legalizó el Partido Comunista. En 1979, la insurgencia obrera de los años 70 había sido derrotada. La inmensa mayoría de las tendencias sindicales democráticas que actuaban en el interior de los grandes sindicatos nacionales habían fracasado en su intento de remover a los líderes venales. Y el caso fundamental en la década de los 70 es lo que pasó con la tendencia democrática de Rafael Galván al interior del SUTERN, que fue derrotado por las fuerzas priistas en el gobierno y en el interior del propio sindicato de electricistas de la Comisión Federal de Electricidad. Y ese fue el caso de las derrotas sindicales de sindicatos democráticos que se vivieron a lo largo de los años 70, el surgimiento de los sindicatos democráticos, independientes, pequeños, de las automotrices, de las fábricas, etcétera, en la periferia de la Ciudad de México, que poco a poco fueron deglutidas por estas represiones y estas cooptaciones brutales por parte de la CTM. El entorno gremial en el que la coordinadora, la CENTE, desplegaba su lucha era desfavorable. Aunque las guerrillas rurales de los años 60 se formaron frecuentemente con educadores rurales, durante la década de los 70 muchos mentores de izquierda subestimaban las potencialidades transformadoras de sus colegas en las aulas. Decían que no eran sujetos revolucionarios, sino a lo sumo compañeros de viaje de la causa proletaria. Muy pronto cambiarían su apreciación. Durante todos estos años, la coordinadora desempeñó un papel fundamental en la formación del maestro, retomando las mejores tradiciones de la escuela rural mexicana, la educación socialista y el cardenismo. Sus integrantes promovieron, lo siguen haciendo, la democratización del país desde abajo, la educación alternativa, la formación de organizaciones populares, la resistencia al neoliberalismo,
la defensa de la educación pública y la lucha por la liberación nacional. Los maestros democráticos comenzaron a cuestionarse la función social de su trabajo, de la lucha por sus demandas más sentidas, de la solidaridad hacia otros contingentes en conflicto. Pasaron a procurar apropiarse de su materia de trabajo. La transición no fue sencilla. De alguna manera implicaba el cuestionamiento profundo de sus pequeños privilegios. La subversión de la actividad docente obligaba a que los maestros se convirtieran en alumnos. El vuelco. Aires de preocupación soplaban en la cúpula gremial desde comienzos de 1989. El fantasma del quinazo, recordemos aquel golpe que le dan al sindicato petrolero, porque Joaquín Hernández Galicia, el que era el secretario general, decidió no apoyar a Carlos Salinas de Gortari y tuvo una inclinación mayor hacia Cuauhtémoc Cárdenas. Entonces, pues finalmente, para legitimarse ya en un gobierno fraudulento, Carlos Salinas de Gortari lo que ordena es destituir y encerrar a la quina, como se le apodaba al líder sindical. El fantasma del quinazo revoloteaba en las oficinas nacionales del CENTE, en la calle de Venezuela 44. Apenas el 10 de enero de este año, el gobierno había echado a caminar el operativo para detener a Joaquín Hernández Galicia, líder del sindicato petrolero. Mientras Carlos Jongitud inauguraba el 15º Congreso Nacional Ordinario del CENTE, con la presencia del presidente Carlos Salinas, los delegados comentaban el suceso, no olvidando la máxima de cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Carlos Salinas no simpatizaba con Jongitud, y el líder vitalicio lo sabía. Yo recordaba el rechazo de los maestros durante la participación en mi campaña, escribió el mandatario en el libro México, un paso difícil a la modernidad. Sin embargo, el líder vitalicio era leal al PRI. A pesar de eso, desatendiendo las recomendaciones presidenciales que sugerían dejar en el puesto a Elbester Gordillo, el Congreso designó para encabezar el organismo al profesor y contador José Refugio Araujo del Ángel, el más sumiso y cercano de los colaboradores del cacique potosino. Las señales eran evidentes para quien quería verlas. En la clausura del evento sindical, el mandatario comió al lado de Jongitud en el cenote azul. Esto apenas 40 minutos, incómodo, con el gesto adusto y la mirada dura. Se retiró sin avisar, intempestiva y ostentosamente. Sin embargo, los charros vanguardistas creían tener todo amarrado abajo. La vitalidad y la expansión de la lucha de la CENTE entre 1979 y 1984, que la llevó a tratar de convertirse en la columna vertebral de iniciativas para enfrentar la austeridad y el naciente neoliberalismo, convocando a 2 paros cívicos nacionales, se había ido enfriando de la mano de la represión y los artilugios estatutarios en su contra. Pero repentinamente, con los primeros meses de 1989, la situación dio un vuelco radical, en parte como coletazo de las jornadas de protesta contra el fraude electoral de 1988 contra Cuauhtémoc Cárdenas. El letargo desapareció abruptamente. La disidencia puso de cabeza el sistema educativo nacional y en jaque a la Dirección Nacional del CENTE. La locomotora que jaló la protesta de los trabajadores de la educación fueron los maestros de primaria de la Ciudad de México, pertenecientes a la sección 9, el corazón de vanguardia revolucionaria. Allí habían concentrado todos sus recursos y sus mañas para controlar al magisterio de base, pero fue inútil. Sus colegas en otras partes del país se sumaron a ellos. Juntos dieron vida a la primavera magisterial que barrió con ese dominio. En esa fecha y en ese lugar se cavó el fin de la existencia de vanguardia como corriente sindical. Como en el viejo cuento infantil, la llegada del lobo se hizo realidad. El 17 de abril, más de 500,000 de maestros en casi todo el país pararon al llamado de la CENTE y cerca de la mitad se siguieron de frente en el Distrito Federal, Oaxaca, Chiapas, Zacatecas, Nuevo León, Guanajuato, Puebla y Michoacán. La cifra crecería como bola de nieve. Nadie había dado crédito a la amenaza de suspensión de labores. Carlos Jongitud vendió en los círculos de poder que todo estaba bajo control y que la acción se circunscribía a las clásicas zonas de influencia de los disidentes. Ofertaba así su permanencia al frente del sindicato como única fuente de estabilidad laboral. De acuerdo con su lógica, el paro de la CENTE lo fortalecería, pues lo haría aparecer como imprescindible y obligaba al gobierno federal a reprimir el movimiento, hasta que el asunto se salió de sus manos.
Las calles y las escuelas de la Ciudad de México se llenaron con carteles que decían: si puedes leer esto, es gracias a un maestro. Pero a pesar de ello y de la suspensión de clases, Vanguardia se negó a negociar con el movimiento. Puso como intermediario para tratar con los disidentes a Alberto Asad Ávila, miembro de una acaudalada familia de comerciantes de Huejutla, Hidalgo, conocido por su intransigencia. Miles de docentes marcharon al Zócalo. En el aire estaba la posibilidad de una respuesta gubernamental violenta. Pocos minutos antes de que se iniciara la tradicional ceremonia para arriar la bandera, un grupo de soldados salió de Palacio Nacional. En lugar de impedir su paso, los profesores hicieron una amplia y ordenada fila desde las puertas del edificio histórico hasta el astabandera. Cuando los uniformados bajaron el lábaro patrio, la multitud entonó respetuosa el himno nacional. Desde sus oficinas en el antiguo palacio del ayuntamiento, temeroso de que se produjera un zafarrancho, Manuel Camacho Solís, entonces regente de la ciudad, con una gran influencia en otras áreas de gobierno, observó la escena. Si alguna duda tenía de que el conflicto con los trabajadores de la educación debía resolverse por la vía de la negociación y no de la represión, como propugnaban algunos funcionarios de la administración de Carlos Salinas de Gortari, en ese momento se disipó. La situación era muy compleja. El fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones presidenciales de 1988 había crispado al país. La indignación social estaba a flor de piel. Desde los medios de comunicación electrónicos se estigmatizaba a los mentores. Qué raro que los medios de comunicación sirvieran para tirarle a un movimiento social con miras a generar una mala opinión pública. Para contener la creciente insumisión, las autoridades educativas concedieron un incremento salarial del 10%, presumido con bombo y platillo por los funcionarios públicos como un gran logro. Lejos de apaciguar los ánimos docentes, el anuncio cayó como gasolina en el fuego. La huelga prendió. Los profes chilangos no estaban solos. Los acompañaba más de la mitad del sindicato. Los hilos del control se habían roto. A partir de entonces, la capital se volvió una locura. Decenas de marchas espontáneas congestionaban las calles. Los maestros oaxaqueños, que durante 3 años habían apostado al ascenso nacional, vieron en la lucha del Distrito Federal su oportunidad. Y, más pronto que tarde, orquestaron su regreso a la metrópoli. Habían tomado ya el Zócalo desde su propia capital y su siguiente objetivo fue trasladarse a un nuevo plantón frente a las oficinas de la SEP. Los padres de familia se hicieron cargo de su alimentación. Jongitud comenzaba a sentirse cercado. No era la primera ocasión que vivía algo así, pero parecía ser la definitiva. Sus incondicionales trataron de tranquilizarlo, adulándolo. José Luis Andrade Ibarra le dijo entre lágrimas: y le voy a exigir, viejo, que no ande declarando que se va. Usted no tiene derecho de irse. Usted es patrimonio del sindicato. Usted pertenece al Magisterio Nacional. La madrugada del 19 de abril, cuando la ruptura de las negociaciones entre el CEN del CENTE y la CENTE era inminente, el mediador gubernamental, Fernando Elías Calles, a quien Vanguardia había removido de su puesto cuando era responsable de la descentralización de la SEP, presionó fuertemente a las comisiones para amarrar un acuerdo. La sección 9, que formaba parte del primer paquete de negociación, salió de allí con una propuesta de integración de una comisión ejecutiva paritaria y la realización de su congreso entre el 15 y el 20 de septiembre. Para el movimiento, la fecha del congreso era inconveniente y la composición injusta, pero para Vanguardia era inaceptable. Alberto Asad dijo: ya dimos mucho, se está lesionando la autonomía y la dignidad del CEN. En ese contexto, los representantes del CEN, ofendidos por la intromisión gubernamental, le hicieron el vacío a la negociación y se prepararon para ir a la guerra. Los secretarios generales de las secciones del país fueron alertados. Vanguardia se preparó para combatir. Con el desplante de Vanguardia revolucionaria, los ánimos gubernamentales se modificaron. Concluyeron que ceder ante Jongitud significaba sacrificar la posibilidad de reformas futuras. El rey debía ser sacrificado para coronar a la reina, es decir, a Elvester Gordillo, en ese momento delegada de la Gustavo Amadero. Al desafío del padrino sindical, el presidente Salinas reviró dándole jaque mate. El domingo 23 de abril, la prensa nacional anunció un laudo del Tribunal Federal llamando a los maestros a regresar a clases y anunciando fecha para realizar el Congreso de la Sección 9. A las 2 de la tarde de la Presidencia de la República surgió un boletín de prensa.
Carlos Jongitud había renunciado. Cuando minutos más tarde los periodistas lo informaron a la asamblea de la CENTE, el júbilo estalló. Habían conquistado un inmenso triunfo. Sin embargo, la asamblea fue cautelosa y resolvió que su lucha era por la democracia sindical, no por un cambio de líder. La lucha no había terminado. Bucareli. Ese domingo, 23 de abril, Carlos Jongitud Barrios y Elbester Gordillo se encontraron en las oficinas de don Fernando Gutiérrez Barrios, entonces secretario de Gobernación. En ese momento, el rostro del potosino se desencajó. Sus más grandes temores se hicieron realidad. Despechado, le soltó a rajatabla a su inminente sucesora. Para eso me gustabas. Años después, la maestra le contó su versión de los hechos a Adela Micha, ubicándola en la casa presidencial. Entré por el excusado, pero salí por la puerta grande. Nunca voy a olvidar la historia cuando vi al maestro Jongitud subiendo por las escaleras de los Pinos, derrotado, humillado. Y yo allí, lista para sustituirlo, dijo. El profesor y licenciado y la chiapaneca se conocían muy bien. A Elbester Gordillo yo la formé, yo la hice, declaró Carlos Jongitud en 1993. Años después precisó, pues la formé muy mal porque no sirvió de nada el esfuerzo. Las versiones del primer encuentro entre ambos varían. En una entrevista a Roselvira Vargas y Genaro Villamil en La Jornada, el mentor les contó la suya. Según el potosino, ella lo abordó en la avenida Pino Suárez, en las escalinatas de la Suprema Corte de Justicia. Ahí estaba Elba con 2 o 3 personas esperándome. Me dijo, queremos hablar con usted. Súbase, le respondí. Nos fuimos al Hotel Diplomático, que tenía un buen restaurante. Las fechas ya las tengo borradas. Ella era líder sindical, yo la traje de Chiapas a través de los amigos que recomiendan personas. Yo con mucho gusto serví de puente para que esta niña se contactara con la dirigencia del sindicato. Tratamos muchas cosas, entre ellas el asunto de que venía de la más espantosa miseria y necesitaba el apoyo, la ayuda para levantarse un poco. Venía en condiciones muy lamentables, venía con familia inclusive. A partir de entonces, la flaca, como le decía Carlos Jongitud, y el resto de la burocracia sindical a la maestra, creció política y sindicalmente bajo el manto protector de El Señor, como ella se refería a él en sus tiempos de amor y disciplina. Elba había ocupado todos los puestos importantes en el CENTE, salvo el que verdaderamente anhelaba. Elbester Gordillo, le confesó a Proceso, hablando en tercera persona, siempre quiso ser secretaria general del CENTE. Durante mucho tiempo traté de prepararme, de forjarme para eso, y ya estoy. Mi aspiración era esta, ser plena, íntegramente, la secretaria general. De ello dio fe el dirigente sindical José Escobedo Coronado, hombre de las confianzas del potosino. En incontables charlas de oficina, café, habitación, vuelos, paseos, eventos o congresos, le pidió al maestro que la dejara llegar, le suplicó que la dejara ser, le prometió lealtad eterna, le lloró y se angustió al percibir la respuesta negativa del líder potosino. Pero el profesor y licenciado se negó a darle la conducción del gremio. A las mujeres ni todo el amor, ni todo el poder, les advirtió a sus subordinados. Elba fue encumbrada por el voto de un hombre, el presidente de la República. Orgulloso de su designación, presumió, confiaba en ella y en su integridad como dirigente. Era líder capaz y combativa, y añadió, en mis notas de fines de abril de 1989 escribí, si bien no se ha resuelto el problema magisterial, ya no estamos en una posición defensiva. Ganamos una batalla que corrimos el riesgo de perder. Coronada la reina desde la cúspide del poder, faltaban aún las maniobras para que fuera aceptada. El recientemente nombrado secretario general, José Refugio Araujo del Ángel, fue conducido a la Secretaría de Gobernación. Allí se le instruyó sobre lo que debía hacer. Desde la Secretaría de Gobernación se llamó a los secretarios de Gobernación de cada entidad federativa para instruirlos. Arraiguen y trasladen al Distrito Federal a los secretarios generales de las secciones del CENTE. Funcionarios acompañados de policías se presentaron en los domicilios de los dirigentes seccionales. Los secretarios llegaron a la Ciudad de México, pero había confusión. Unos se dirigieron al Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social en San Jerónimo, otros al edificio sindical en el centro. Agraviados se pusieron respondones y amagaron con tomar las unidades de servicios descentralizados de la SEP en los estados. No duró mucho el pataleo.
Refugio Araujo le solicitó que imperara la cordura y que acataran las instrucciones para no poner en riesgo la integridad de Jongitud. Araujo del Ángel se dirigió a la Secretaría de Gobernación para reunirse con Fernando Gutiérrez Barrios. Allí llegó a las 21:30, el Bester Gordillo. Una hora después arribó Alberto Asad Ávila. Pasada la medianoche todo estaba cocinado. Araujo del Ángel salió de Bucareli visiblemente molesto. Las fotos de la prensa dieron cuenta de la cara de pocos amigos con la que el secretario general salió de la reunión, en la que le fue comunicado su cese fulminante. En la madrugada del lunes 24 de abril, el formalmente secretario general instaló el 16º Consejo Nacional Extraordinario. Allí informó: he solicitado una licencia ilimitada por el bien de la organización. Creo que existe la madurez necesaria para que en estos momentos difíciles se conserve la unidad y el trabajo. Poco antes de las 6 de la mañana, vestida de blanco, se presentó el Bester Gordillo. El antiguo secretario general abandonó la reunión. Luis Moreno Bustamante tomó entonces el control del Consejo y declaró reanudada la sesión con un solo punto en la orden del día: la toma de protesta de la nueva dirigente. Solemne, de pie, con el estatuto en la mano derecha, Moreno Bustamante pidió a los presentes ponerse de pie. Sí, protesto, dijo el Bester Gordillo, ante casi 100 delegados. La maestra tomó la palabra apresuradamente, llamando a la unidad, y ofreció impunidad a sus correligionarios. No hubo aplausos. La chiapaneca les dijo: sé que es una situación difícil, yo comprendo su silencio. Siguió el besamanos, todos hicieron fila para saludarla y ofrecerle lealtad. Esa misma mañana la profesora Gordillo dio una entrevista a Televisa. Estaba radiante, feliz. Frente a las cámaras confesó: he cumplido uno de mis sueños. E invitó a los mentores disidentes a dialogar porque las puertas del sindicato están abiertas. Repitió: el sindicato jamás volverá a permitir la instalación de un cacicazgo, porque daña a la conciencia, al intelecto de los maestros de México. Un día después, ungida ya como dirigente nacional de la gremial, el Bester se dirigió a las oficinas de la CEP. Nada más bajó del vehículo que la condujo hasta la calle de Brasil, miró de frente al viejo edificio colonial, tomó aire y echó a caminar. No podía detenerse. Necesitaba llegar hasta su puerta principal. Si no seguía andando, estaba perdida. Nunca, como ese día, le fue tan largo ese breve recorrido hasta la entrada de la institución educativa. Apresurada, impecablemente vestida, ostentosamente maquillada, la maestra descontó los escasos metros que separan la calle de la Dependencia en la plaza de Santo Domingo a través de un pequeño camino abierto por los trabajadores de la educación democráticos que acampaban en el centro histórico. Con la cabeza en alto y sin mirar a los lados, hizo como que no oía, para no escuchar los interminables gritos de ¡asesina! ¡Asesina!, que puño en alto, desgañitándose, le proferían miles de rabiosos y dolidos maestros en paro provenientes de casi todo el país. Se dispuso así a iniciar su reinado, el mismo que había prometido terminar apenas unas horas antes. Un reinado al que accedió gracias a cerca de 750,000 de maestros que no votaron por la maestra y que pusieron su trabajo y su vida en riesgo para que ella se beneficiara. Un reinado marcado por la traición y la ilegitimidad de origen. Un reinado al que llegó entre los aullidos inconsolables de ¡asesina! ¡Asesina!, que le han perseguido desde ese día. Así concluye este texto de Luis Hernández Navarro, La Primavera Magisterial, que pues es una lección de que el gobierno pues tiene las manos muy largas y siempre tiene la intención de mover todo a su antojo. No debe extrañarnos que en nuestra lucha, como ya se ha mencionado, lo ha mencionado nuestro compañero secretario general, como le han dicho desde las oficinas de gobernación con el anterior secretario de Gobernación, también en el gobierno hay porros que han buscado echar abajo la lucha de resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y por eso pues han ungido a este pseudo dirigente, exsecretario general, exmiembro del ESME, porque pues es alguien que abandonó al sindicato desde el 2009 y no volvió a aparecer sino hasta que ciertos personajes le dieron entrada a la vida pública, encaramándose en nuestro conflicto, como es el caso de Rosendo Flores, y que hoy buscan generar un falso movimiento de trabajadores que finalmente no tienen una base social. Se trata de un grupo de personas
que fueron miembros del sindicato, que decidieron abandonar al sindicato y que hoy buscan convertirse en un grupo disidente. Esto desde el discurso del gobierno, porque no pueden ser disidencia gente que no es miembro del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y estas personas decidieron seguir su camino hace muchos, muchos años. Y por si eso fuera poco, si no supieron en su momento quedarse a defender al sindicato, pues hoy menos saben cómo movilizarse y cómo actuar como un grupo de trabajadores en acción. Por eso, frente a este artificio generado por algunos funcionarios del gobierno, debemos reforzar nuestra organización sindical, debemos reforzar nuestro posicionamiento frente a lo que ocurre en torno y también alrededor, afuera de nuestro sindicato. Es por ello que los invitamos a estar pendientes de los llamados, a nuestras movilizaciones, a nuestras asambleas generales, porque ahí es donde se define el destino del Sindicato Mexicano de Electricistas. Bueno, pues por lo pronto llegamos al fin de esta emisión de Letras Militantes, agradeciendo su atención como cada semana y esperándolos la próxima semana en nuestro programa a través de Radio ESME, Letras Militantes. Muchas gracias y que tengan una excelente semana. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.